Reto 40. Al cumplir su segundo día de visita en México, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, reconoció la apertura del gobierno de la República para que organismos internacionales trabajen en México y verifiquen los avances que hay en la materia. Como parte de su agenda, al-Hussein fue recibido en las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Al encabezar la sesión de trabajo, la titular de la dependencia, Arely Gómez, reconoció que en el país aún faltan por enfrentar retos y problemáticas en materia de procuración de justicia y de derechos humanos. Ante estos retos, la procuradora refrendó el compromiso del país para encararlos con una política de Estado que cumpla con el compromiso internacional de respetar dichas garantías. Al recordar que la protección de los derechos humanos es uno de los 4 ejes transversales en su cargo, Arely Gómez aseguró que México está en la mejor disposición de recibir asesoría y asistencia para adoptar estrategias, programas y medidas que protejan estos aspectos. Más tarde, el alto comisionado de la ONU se desplazó a las oficinas de la Secretaría de Gobernación, donde se reunió en privado con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, el subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa, así como el comisionado nacional de Seguridad Renato Sales Heredia. En este encuentro privado, el secretario de Gobernación señaló que México tiene una agenda muy ocupada en la materia y destacó que la meta del gobierno de la República es construir un país con mejores instituciones y que éstas cuenten con la confianza de la ciudadanía. Dijo que como muestra de este esfuerzo está la iniciativa federal de haber solicitado la visita de los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Finalmente, el comisionado al-Hussein se reunió con el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, quien le aseguró que el Estado mexicano está abierto al escrutinio y las recomendaciones de organismos internacionales especializados en el tema. El alto comisionado concluye hoy su visita de trabajo a México y a través de una conferencia de prensa dará a conocer los resultados de sus diferentes encuentros. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Es un tema que ya hemos tratado aquí, cómo han cambiado los términos y pues nuestros conceptos de soberanía y defensa de la patria. Sí. La primera nota que yo creo que destacaría aquí es que este evento se llevó a cabo en el Salón Juárez. Sí. ¿No? Sí. ¿No? El respeto a derecho ajeno, el de soberanía nacional. Bueno, sí es un tema interesante, es un verdadero perogrullo lo que estoy señalando, pero el hecho de que sea público, de que venga este tipo de intercambio, que se esté otra gran diferencia públicamente, es muy saludable en términos de sociedad, pero también creo que esto le ayuda mucho al gobierno. Claro. El hecho de que estén haciendo esto transparente, primero, un mensaje es: no tenemos nada que ocultar. Sí. Entonces lo que tenga que salir va a salir, sí, pero no estamos nosotros en un momento de encubrimientos, de complicidades. ¿Para dónde va a llevar este tema? No sabemos en dónde va a terminar. Uno puede suponer que este tema va a ser un problema de 7º y 8º año y 8º año de gobierno, es decir, sí, que se va a ir a tribunales internacionales. ¿Sabes qué? No sé si lo que vimos el día de ayer ya es un cambio de estrategia de comunicación por parte del gobierno federal y que está esta reunión con el alto comisionado al hacerlo público y darle como más una bienvenida a lo que hicieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se fueron a las pequeñeces de cuestionar cómo podían hacer un reporte o decisiones de lo que está pasando en el país, porque 2 de las comisionadas no hablaban español. O sea, se fueron a las minucias, se fueron porque nomás... A la descalificación. A la descalificación. Exactamente. Los que quisieron descalificar no solamente este mensajero, pero se nos olvida que también estuvo en México el alto comisionado para la prevención de la tortura, Juan Méndez, que hicieron exactamente lo mismo, que hizo unas declaraciones muy fuertes de que hay una estrategia sistémica
sistemática de tortura en México y el gobierno, particularmente desde Relaciones Exteriores, hasta el mismo secretario Mir, que a todos nos sorprendió, se puso a pelear. La jefatura de la oficina de la presidencia mandaron esta instrucción. O sea, lo que sí estamos viendo es un cambio muy importante desde que hubo la sustitución de Aurelio Nuño por Francisco Guzmán. Creo que sí hay un cambio que a lo mejor no se nota tanto si no te metes a los detalles, pero previo a esto era de confrontación. Todavía una secuela, descalificación. De descalificación, confrontación por lo de Juan Méndez y descalificación. Todavía hubo esta secuela con el grupo de expertos de la Comisión Interamericana, y yo creo que ayer el discurso de los funcionarios mexicanos es lo que tiene que ser este tipo de discurso. Estamos escuchando, vamos a atender, vamos a tomar en cuenta lo que nos están diciendo, los vamos a escuchar. Esto es lo que están señalando. Ahora, no resuelve un problema porque el problema se arrastra. O sea, tú ya no puedes darle la vuelta a lo que sucedió. Lo que sí puedes con este tipo de actitudes y apertura es evitar que te lleven a la Corte Internacional de La Haya o que te lleven a la Corte Internacional en Arusha y en Tanzania para que te acusen de genocidio como a todo liderazgo tutsi de Ruanda o los hutus en Ruanda. Es decir, si tú lo que estás haciendo es estableciendo que no hay una política sistemática del gobierno en contra de ningún grupo social, que puede haber, como estamos viendo con el caso de Afganistán, puede haber errores, abusos, equivocaciones, pero esto no significa que hay una política de Estado. Entonces tú libras esa parte de las cortes internacionales y lo procesas internamente. Sigues manteniendo tú un control sobre tu sistema y también puede ser lo que Juárez debe estar revolcándose, que tú empieces a ceder estas partes de soberanía, que eso es lo que algunos grupos quieren con la participación de la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se metan aquí a manejar el sistema de procuración. Es muy interesante porque cuando empiezas tú a atacar a los mensajeros, a descalificar a los mensajeros, entonces se vuelve un tema de opinión pública. ¿Quién tiene más credibilidad en este momento? ¿Le vas a creer al gobierno o le vas a creer a los mensajeros? Pregúntale a Paco, ¿quién tiene más credibilidad? 8% de la ciudadanía de este país cree que la PGR y 64% cree que la Comisión Interamericana. Ahora, esto tiene que ver con la ley, ¿no? Tiene que ver con la comunicación política. Y los datos duros de lo que se está viviendo en el país. Pero esta es buena comunicación. Esta comunicación, ¿no? Y de hecho lo que hizo la PGR el día de ayer, creo que lo comentamos el día de ayer, de volver a restablecer los protocolos para asegurar de que no se estuvieran torturando a los detenidos, pues yo creo que también es como tú decías, es subrayar lo obvio. No solamente para los funcionarios, sino para la comunidad internacional. Bueno, ayer mismo, y no es casual, con esta visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la PGR anunció un paquete de 5,5 millones de pesos de recompensas para 5 presuntos involucrados en el crimen de los normalistas de Ayotzinapa. Muy importante que de este 5.5 millones, 2,5 millones de pesos va sobre todo a aquella persona que pueda proporcionar información que permita la ubicación o la captura de Felipe Flores Velázquez, quien era el secretario de Seguridad Pública de Iguala. Oye, creo que de hecho, no sé si el equipo nos puede, tenemos una nota exactamente sobre eso, entonces a ver si nos pueden ir preparando esa nota antes para hablar sobre esta pasar otra, nada más en este tema, me parece que otro signo de los tiempos es quién representa el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Claro. Ese dato nadie jordano. No solamente es un jordano. El príncipe jordano. Es el príncipe, pero es un jordano. Estados Unidos. Y México. En México 2010. En su momento, él fue el embajador. Es decir, conoce bien México. Conoce bien México, no sé si habla español, entonces no sé si por ahí le van a meter una crítica, pero sí conoce México. Pero asumo que debe ser de los primeros árabes que ha ocupado este puesto. Oiga, vámonos a esta nota que nos preparó aquí el equipo sobre esta recompensa que hay de la PGR. Veamos. Estuvo en
para quienes proporcionen información que permitan la detención de 5 probables responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Procuraduría ofrece 2.5 millones de pesos para quien proporcione información para la localización, detención o aprehensión de Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad de Iguala, señalado como autor intelectual del ataque a los normalistas y quien permanece prófugo desde finales de septiembre de 2014. Por José Ulises Bernabé García, el juez calificador que estaba de turno la noche del 26 de septiembre de 2014, José Ángel Covarrubias Salgado, alias El Mochomo, líder de los Guerreros Unidos, y sus cómplices Eric Sandoval Rodríguez, alias La Rana, y Miguel Miranda Pantoja, alias Pajarraco, ofrece 1.5 millones de pesos. Para cualquier información pueden acudir a las instalaciones de la PGR ubicadas en Paseo de la Reforma número 75, enviar un correo electrónico a denunciapgr@pgr.gov.mx o a los teléfonos 53 46 15 44 y 53 46 0000, extensión 4748, o al 01800 831 3196, desde cualquier parte del país. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Ay, lo que no ven fuera del aire es como Raimundo Riva Palacio le está robando las frutas aquí Me la está regalando. a Paco Abundes. Oigan, a ver, más allá del debate, si de que si funcionan o no este sistema de recompensas, la realidad es que cuando tú haces este tipo de anuncios, que el gobierno está dispuesto a pagar un chorro de dinero por detener a estas personas, sí funcionan. Pues yo sí creo que funcionan, pero se presta para corrupción, pero yo sí creo que funciona. Pero más allá de eso, tú mandas un mensaje. ¿Por qué se presta para corrupción? Porque hay, Raimundo Riva Palacio, hay todas estas bolsas de dinero que nadie los controla, no se hacen público, cuánto se pagó, a quién se pagó. Pues nomás faltaba que se hiciera público quién no, aquí pero, le damos su dinero y una medallita por buen ciudadano. No, pero lo que en muchos países, en este sistema de recompensas se dice, sí se pagó dinero por la captura de X, Y, Z. O sea, tú dices que se hace público eso. No a quién, sino que sí hubo... Sí se hace público aquí, pero sí se hace público que se pagó la recompensa a una persona. Yo recuerdo en un par de casos donde se ha dicho sí hubo un ciudadano o no, porque fue un cuerpo de seguridad quien lo detectó. Bueno, a ver, pero regresando al comentario inicial. Cuando tú haces este tipo de anuncios, mandas un mensaje de contundencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no hicieron esto antes? ¿Por qué no quisieron usar el sistema de recompensas antes? Con este personaje que es tan importante. ¡Claro! Este personaje es el gozne que te va a permitir saber la estructura política de complicidades hacia arriba. Ya sabemos que él, con todos los testimonios, él era el enlace del aparato político con el crimen organizado. Ahora, él no se manejaba solo. Yo supongo, esta es una afirmación mía, que no lo sé, pero tú no puedes manejarte solo en un cargo de secretario de Seguridad Pública para hacer todo este tipo de cosas si no tienes tú un aval, si no tienes un respaldo, si no tienes una instrucción de alguien, ¿verdad? Entonces, la captura de él, que es para mí la parte más importante, el eslabón más importante en este caso, porque es el que te lleva a otro tipo de investigación. Sí. ¿No? Hay una investigación que tiene que ver con el crimen en sí mismo y hay otra investigación que tendrá que ser sobre la red de complicidades en Guerrero o más allá de Guerrero que permitieron que un grupo criminal como Guerreros Unidos se pudiera manejar con tanta impunidad en esa región. Tanta impunidad que el jefe de sicarios en Iguala tenía acceso al sistema de radio policial y tenía la autorización para dar instrucciones a los policías. Él es el que le dijo a los policías, él también les puede dar instrucciones, él también puede ser su jefe. A mí lo que siempre me ha sorprendido es que puede estar vivo, porque una persona que se convierte en el cabo suelto de todo lo que estamos hablando es un peligro monumental para todo lo que es la red de protección institucional. Raimundo, y eso es cuando empieza uno a sospechar o crea sospechosismos de siendo un personaje tan obvio o tan importante en esta investigación. ¿Por qué hasta ahora?
¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué hasta ahora sale toda esta... Porque hasta que llegó la procuradora Arely Gómez, llamaron a declarar a los militares del Batallón 27 de Infantería? ¿Por qué hasta que llegó la procuradora Arely Gómez llamaron a declarar al gobernador, sí, todavía con licencia, de Guerrero, Ángel Helado Aguirre? ¿Por qué tantas cosas que no se hicieron antes? Bueno, yo digo, ¿por qué no llaman a declarar al ex procurador Jesús Murillo Caram, que tiene que contarnos un montón de cosas como testigo para decir, ¿por qué no hizo todo esto? O sea, ¿cuál fue la razón? La razón fue política. Sí. Pero no es cuestión de tiempo para que pasen esos, un poco por demanda pública. Pues si hay una demanda pública de que esto suceda, tendrá que suceder. Yo creo que buena parte de la demanda pública y del mal manejo que internacionalizó un tema que era municipal, o sea, ¿cómo le hicieron que en un mes un tema local, de crimen local, se convirtiera en un asunto internacional? Bueno, pues en la medida en que no vayan atajando todo esto y vayan resolviendo y llenando este tipo de huecos que nos llevan a nosotros a hacer todo este tipo de preguntas, pues no va a poderse no sanar, porque esto no va a tener una sanación, pero cuando menos que existe la duda razonable de que sí se hicieron cosas que van en contra del... Perdón, una frase muy reveladora ayer del secretario de Gobernación, que lleva implícita una crítica y un reconocimiento a la investigación previa, es: nosotros también queremos saber la verdad. Qué duro, o lo que es lo mismo, no la sabemos. Sí. Sí, eso lo esa frase me llamó muchísimo la atención, porque, digo, no, supongo que podría haber dicho muchas otras cosas. Lo dijo en su comparecencia reciente sobre la glosa del tercer informe de gobierno y lo volvió a repetir ayer frente al comisionado, alto comisionado en Naciones Unidas, es una frase... Es decir, lo que nos dieron, no estamos, nos estamos dando cuenta de que no es. Esa es una. Otra es un reconocimiento de incapacidad del Estado. Sí. Claro. Reconocer frente a Naciones Unidas eso y un poco aceptar la ayuda de la Comisión Interamericana, reconocer que, yo olvídate de la versión, o sea, la dijo en tiempo real ayer. A lo que voy en tiempo real es decir, frente a este organismo, o sea, frente a quién la dijo, cómo lo dijo. Sí, me parece que tiene cantidad la segunda ocasión que lo diga es que es algo que está perfectamente asimilado internamente, que no fue una frase suelta en aquel momento. Y es este tipo de cosas en donde el gobierno, la acusación que hay contra el gobierno es sí de que hay como prácticas sistemáticas. El problema que tiene el gobierno es, tal vez no es que sea una práctica sistemática, sino es una negligencia sistemática por parte del gobierno, uno, de proteger a la población, dos, de tomar los pasos necesarios e inmediatos cuando sucede este tipo de situaciones, y tres, de asegurar que se va a castigar a los culpables mediante investigaciones detalladas, contundentes, en donde se comprueba quiénes son los culpables, se les acusa, se les enjuicia y los van a castigar. El problema es que esta última parte, el gobierno mexicano ha sido absolutamente incapaz. El sistema de justicia penal de este país no funciona. Entonces, ellos podrán argumentar que no es una práctica sistemática, pero es una negligencia sistemática. De nuevo, porque es importante que llamen a cuentas a Jesús Murillo Caram para resolver esto. ¿Sí o no? Porque si no se llama a cuentas al ex procurador, que hoy es ciudadano, y decirle, a ver, ¿por qué usted omitió el informe de la Fiscalía de Guerrero que mencionaba el quinto autobús? ¿Por qué la Procuraduría General de la República, a su cargo, no procesó el caso de José Luis Abarca cuando se lo pidieron? Le pidieron la consignación, le dijeron que era un asunto de crimen organizado meses antes, en mayo del año pasado, muchos meses antes de lo que sucedió en Iguala. ¿Por qué, si había tanta información de las autoridades sobre lo que estaba sucediendo en Iguala, usted no hizo nada? ¿Por qué después de que esto sucedió omitió información como la línea, la hipótesis del narcotráfico, que ahora pareciera que
que no la conocía el gobierno. Claro que sí la conocía. ¿Por qué omitió esto? ¿Por qué no llamó a declarar a fulano? Bueno, que ella ya entiendo que se dijo alguna explicación, ¿no? Que fue una petición de los padres, ¿no? Como parte de la justificación. Creo que ahí sí hay información, ¿no? Que ha circulado y reconocido por los propios padres. Entonces, no victimizar nuevamente a los jóvenes relacionándolos con actividades de narcotráfico. Entiendo que esa es la explicación. Es la reunión en Los Pinos, cuando llevan a los padres y a abogados y a varios activistas a Los Pinos, y ahí pues prácticamente hacen su plantón hasta que el presidente les firmara un documento que en el punto 4 se tiene que reconocer a la comunidad de la Normal Rural como una comunidad estudiantil, no victimizarla. Es decir, un compromiso ahí de grupos más allá de los padres de familia obligan al gobierno de la República a firmar un documento, y por firma del presidente no se pueden hacer las cosas. Volvemos a lo mismo. Pues, ¿qué es lo que hicieron? ¿Entiendes de cómo procesaron todo este tema en función político y judicial? Quiero retomar un tema que comentaste al principio del programa del País Informativo, de unos comentarios que hizo el general Salvador Cienfuegos, en donde él dice que sus soldados están libres de culpa por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y no tienen que declarar ante instancias internacionales. Los militares no están involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aseguró el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, durante la reunión que sostuvo con diputados integrantes de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa. La presidenta de dicha comisión, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, reveló que el general Cienfuegos reiteró que sus soldados no cometieron ningún delito y no permitirá que soldados del 27 Batallón de Infantería respondan a interrogatorios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque dijo que el ejército solo reporta al presidente. Fíjese que él nos hizo una puntualización que me parece muy interesante. El ejército es garante de la soberanía nacional y ellos dicen estar en disposición de acudir ante los tribunales de México, la Procuraduría, las autoridades mexicanas, porque es lo que les corresponde, pero que en ninguna institución las Fuerzas Armadas de un país atienden cuestionamientos de grupos, de expertos vinculados con instituciones que no son de su país, porque ellos son garantes de la soberanía nacional. De los trabajos de la Comisión, Murguía Gutiérrez adelantó que será el próximo 14 de octubre cuando se reúnan con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y posteriormente con efectivos del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero. Precisó que no se tiene definido el lugar de la reunión con el exgobernador, pero será en la Ciudad de México. La diputada reconoció que tiene interés por visitar al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa María de los Ángeles Pineda en sus respectivas cárceles, así como reunirse con los sobrevivientes del quinto camión. Agregó que el 26 de septiembre de 2014, elementos del 27 Batallón acudieron a auxiliar un accidente de la carretera de Iguala en el kilómetro 44, donde se volteó una pipa con sustancias tóxicas, quienes permanecieron en el lugar desde las 9:30 de la mañana hasta las 22:30 horas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Aquí no sé si se está confundiendo los términos de soberanía con la ley. ¿Por qué? Porque aquí no es lo que dice el secretario de la Defensa, de que no está dispuesto y no va a permitir. Pero el argumento es que solamente le responden al presidente. Sí, ¿no? Ahora, bueno, fue lo que él dijo. Sí, pero un poco por eso ahí está la confusión. O sea, no es que le responda al presidente. O sea, lo que creo o lo que debería haber dicho es que la ley no nos permite, o que nos digan porque lo dice. Sí, lo o sea dice. que porque si llega alguien, el consultor jurídico, y le dice al secretario de la Defensa, la ley sí les permite y lo tienen que hacer, entonces ya es otro debate. Ahora, eso no contraviene la instrucción presidencial de atender la investigación de la Comisión Interamericana y no de veo. aceptar la ayuda. No veo. Yo creo que Pregunto. no lo veo.
porque son dos temas. Quien tiene que atender está más bien en las áreas de Procuración y Administración de Justicia. Aquí es una parte operativa táctica, pienso yo, con lo que corresponde al Ejército. Sí, dice el secretario de la Defensa, nosotros estamos sujetos a la ley mexicana. O sea, no es la cita textual, pero es lo que está diciendo. Entonces, ante la ley mexicana, nosotros sí rendimos cuentas. Y de hecho, él menciona que han sido 3 o 4 veces, porque tampoco lo dice de forma tan precisa, 3 o 4 veces las que han declarado ya los miembros del Batallón 27 de Infantería ante el Ministerio Público Federal. Dice, no ante un órgano internacional, porque ni siquiera tiene no es un asunto de jurisdicción, no tiene la atribución para actuar como Ministerio Público en México, lo cual me parece que es correcto. Sí, claro. Entonces dice el secretario de la Defensa, no es que no declaren, es que ante un órgano supranacional que no tiene la jurisdicción ni tiene las facultades, no vamos a declarar. Creo, sin embargo, que el secretario de la Defensa seguramente es porque no le hacen las preguntas, todas las preguntas adecuadas, porque vayámonos al Batallón 27 de Infantería. Para hacer ajustes en el Batallón 27 de Infantería, que me parece que después de aquello tendría que haber llamado al comandante y decirle, a ver, comandante, platíquenos aquí qué es lo que sucedió, tendría que haberlo removido. Tendrían que haber hecho un ajuste ahí para decir, oigan, no es culpable, pero estamos escuchando lo que está sucediendo y vamos a preguntar qué es lo que sucedió. Sí se dio y sí preguntaron. De hecho, por eso dice el secretario de la Defensa, es que ese día salieron a apoyar en un asunto de un accidente con materiales tóxicos en la carretera de Iguala y regresaron a Iguala hasta cerca de las 10:30 de la noche, cuando ya habían sucedido las cosas. Aquí es donde empezamos a tener ciertos problemas, ¿verdad? Porque si bien comparto completamente la postura del secretario de la Defensa sobre las jurisdicciones y las facultades a nivel de administración de justicia, sí creo que no está siendo suficientemente claro sobre qué sucedió, porque empezó todo poco después de las 9 de la noche. Pero eso no quiere decir que se acabara todo a las 10:30 de la noche. De hecho, salen soldados, salen unidades del ejército, y hay reportes a las 11 de la noche, cuando llegan los estudiantes, algunos estudiantes heridos a una clínica privada, que soldados dicen, ustedes no pueden entrar, esta es una clínica privada. Y uno de los soldados incluso llama a una ambulancia para que trasladen a este joven herido a un hospital donde lo hubieran podido atender. La otra es que hay reportes que estaban diciendo, bueno, aquí hay un herido, aquí hay un muerto. Estaban también informando puntualmente los soldados, es decir, sí estaban ahí. Sí. Ahora, a mí me recuerda mucho lo que pasó en Iguala con lo que pasó en La Ruana. En La Ruana, en Michoacán. Sí. Cada vez que veo lo de Iguala, porque yo me acuerdo que desde el día, esto fue el 26, que desde el 28 de septiembre del año pasado, leí en el periódico El Sur de Acapulco los testimonios de lo que había sucedido. Entonces, desde ese momento, domingo 28 de septiembre, estaba la gente diciendo, no, es que sí salió el ejército, vimos al ejército, hicieron esto. Lo mismo que se ha dicho hasta ahora, la parte testimonial, documental, estaba dicho en la prensa de Guerrero el 28 de septiembre. No, realmente no ha cambiado mucho. Han cambiado las acusaciones, imputaciones, ha habido otro tipo de discusión, pero esa parte central, no. Hubo soldados que salieron y estuvieron en la periferia. Por eso me recuerda mucho La Ruana. En La Ruana, si se acuerdan ustedes el episodio en este municipio, en La Ruana, donde se enfrentan dos grupos de autodefensas que se odian. Uno, el encabezado por Hipólito Mora, y el otro encabezado por, ¿cómo se llama? Antonio Torres, que le dicen Simón el Americano. ¿Verdad? Entonces, ellos se enfrentan, la Policía Federal establece un primer perímetro alrededor de La Ruana
y el ejército un segundo perímetro. Hay lo que le llaman una depuración de este tipo de grupos donde ni la Policía Federal ni el ejército intervienen hasta que termine el conflicto. Me recuerda mucho, cada vez que veo Iguala, digo, es que esto es tan idéntico a lo que sucedió en La Ruana. Estás asumiendo que es, digo, todo lo que estás diciendo tiene las implicaciones en términos de hegemonía, de la violencia, lo que representa el Estado. No, pero yo iría más totalmente allá de eso. Y asumir además que pues entre delincuentes se vale. Es que esa fue la práctica en Michoacán. Creo que el problema de este gobierno no es Iguala. El problema es Michoacán, porque lo que yo un poco estoy, bueno, no un poco, lo estoy diciendo es que para mí el proceder del ejército y de la Policía Federal esa noche en Iguala es idéntico a lo que sucedió en Michoacán, donde fue un diseño de política. Entonces, el ejército y la Policía Federal en Iguala, de lo que yo veo a través de los testimonios, desde el 28 de septiembre del año pasado, insisto, es que actuó de acuerdo con lo que les habían dicho que era el procedimiento de Michoacán. Pero yo creo que va hasta más allá de eso. No es solamente Michoacán. Y yo lo que estoy leyendo, entre no solamente estos comentarios que ha hecho el secretario, sino en otros eventos, en otras entrevistas, él está cuestionando ¿cuál debe de ser el papel de las Fuerzas Armadas en este tipo de situaciones? ¿Por qué? Porque en este caso, estos muchachos sistemáticamente, los normalistas se la llevan robando autobuses, se la llevan boteando. A lo mejor no en Iguala, pero esa es una práctica normal. Es un mundo operante. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿debe o no las Fuerzas Armadas jugar un papel ante este tipo de situaciones? Pues en este momento la ley no les permite. Simple y llanamente no les permite. Entonces, cuando él, y lo que dijo el secretario en esta entrevista, dice, cuando él llama, o que llama el comandante y pregunta a la policía local, a la policía, ¿qué es lo que está pasando? La policía municipal, cumpliendo con su juicio, pues estamos arrestando y deteniendo a los muchachos, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento debe de las Fuerzas Armadas participar ante lo que parecería en ese momento un evento que no tiene nada que ver con seguridad nacional? Y este es el problema que están teniendo las Fuerzas Armadas en todo el país. Seguridad interna, seguridad nacional. No lo parece. Entonces tendrían que recibir una orden desde arriba para decir, éntrenle, porque hay una amenaza, entre comillas, a la seguridad nacional. Y a pesar de que tal vez sabían que eran corruptos la policía de Iguala, todavía eso no justifica que ellos intervinieran. Ahora, si queremos que intervenga en una forma mucho más activa las Fuerzas Armadas en este tipo de situaciones, ya sea en protección a la población, por ejemplo, se le tiene que dar los lineamientos para que lo puedan hacer. Se tiene que justificar en el ámbito de seguridad. Tiene que haber leyes. Pero ahí ya nos estamos yendo. O otros protocolos, no sé si leyes, ¿no? Perdón, nada más, regresando al tema porque se me ha muy intrigado. ¿Esto entraría dentro de la definición de monopolio legítimo de la violencia? O sea, yo te dejo a ti que hagas mientras estés en un perímetro de seguridad que yo administro. Tú depúrate, ¿no? Tú depúrate. Como te depures, que es lo que pasa en Michoacán, entonces yo ya intervengo. Bueno, con esto ahora, vamos a... nada más. La fuerza militar en Iguala sí fue expresada en apoyo a la seguridad pública. O sea, es un poco el matiz. Sí fue desplazada, sí actuaron. El jefe de la Batallón 27 de Infantería estuvo en el informe de labores de la Relación Disciplinaria Villa 3 horas después. Es decir, sí hay aspectos en los cuales el Batallón 27 de Infantería sí tendría que estar, tendría que dar explicaciones, y creo que ahí el secretario de la Defensa, que está, me imagino, por el tipo de tono, sigue él muy hacia adelante a la defensiva, porque sí ha sido muy golpeado el ejército en los últimos meses, porque sí creo que los han abandonado en la parte política, inclusive, particularmente del gobierno federal, y mucho por parte del ex procurador Jesús Murillo Caram, quien inclusive en algunos casos, que no era de Iguala, dijo, es que los soldados hicieron una matanza. Es decir, aquí sí entiendo muy bien la molestia del secretario de la Defensa, y sí entiendo el fraseo, y creo que
yo diría, secretario, tranquilícese un poco y ayúdenos a comprender la otra parte que sí les compete. Estamos de acuerdo en unas cosas, no estamos de acuerdo en otras cosas, y finalmente, antes de irnos al corte, nos mandan 2 observadoras muy puntuales. A las cuales les agradecemos. Fátima Ibarrola y Alexia Incómoda. Y Leticia Cortés. Y Leticia Cortés dicen, oigan, no fue Paulo VI, fue Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, quien estuvo en Michoacán. Que nuestro descargo es un indicador para mí de lo poco memorable que fue esa visita. Con eso nos vamos a un corte, pero no se vaya, de veras, no se vayan. Tenemos media hora más o unos 25 minutos más del primer café. Guanajuato, Premio Nobel. 864 personas y 25 organizaciones han sido premiadas entre 1901 y 2014. Con 257 personas galardonadas, Estados Unidos ocupa el primer lugar en triunfos. Le sigue Reino Unido con 93 y Alemania con 80. La ceremonia de premiación se realiza cada 10 de diciembre en Estocolmo, Suecia. El dato útil para comentar en el café.